Vamos a presentar hoy una plataforma que EBSCO lanzó hace bastante poco, que se llama Panorama, y que permite hacer análisis muy granulares, ¿verdad? De los sistemas y de las plataformas que usa la biblioteca, pero también en combinación con sistemas externos a la biblioteca. Y Michelangelo nos va a mostrar en detalle cómo funciona esto, y cualquier pregunta que tengan solo la ponen en el chat, o creo que debe haber por ahí un chat y también otro chat de preguntas. Como sea, yo voy a estar atenta para leerlas y para entregárselas a Mike al final de su presentación. Así que hagan nomás, cuando se les ocurra la pregunta, háganla nomás, yo la voy juntando acá. Así que te paso la palabra, Mike. Muchas gracias por estar acá. Perfecto, Natalia. ¿Se escucha bien? No, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí. No, muchas gracias. Y también gracias por la introducción y también por el apoyo y por la invitación, por supuesto, de la Universidad de Chile para que nosotros podamos hacer esta presentación. Entonces, yo estoy acá en nombre de EBSCO para les dar también la bienvenida. Nosotros estamos ya en el tiempo para empezar, yo creo. Cristian, no sé si vamos también aquí a esperar más un par de minutos o si ya arrancamos. Si no, yo creo que la propuesta... Puedes empezar, sí. Sí, por supuesto. Yo voy aquí solo a quitar mi cámara entonces para evitar también acá cualquier cosa con la afluencia de la presentación. Pero yo voy a estar escuchando también acá y a Natalia me va a apoyar para la parte de contestar las preguntas que ustedes tengan. La idea de la sesión de hoy entonces es presentar una manera diferente de pensar en sentido de cómo una tecnología puede ser abierta. Cómo podemos eliminar mejor las barreras a la forma en que se accede a la información para la toma de decisión, y especialmente cómo el software puede integrarse mejor dentro de la infraestructura tecnológica y cómo podemos eliminar barreras. Entonces, una forma que se tiene de hacerlo es construir una herramienta que en esencia está abierta a integrarse con otras tecnologías. Entonces, la idea es que sea abierta para entregar análisis de una manera no vista antes. La idea es que en los próximos minutos nosotros podamos compartir con ustedes el último que existe en análisis de bibliotecas. La propuesta es que se pueda verificar un compromiso justamente que tiene EBSCO con las bibliotecas. Y importante es mencionar que es todo siempre como se habla en analytics o análisis de datos, más allá de estadísticas de uso. Entonces, acá la propuesta es que se pueda tener una visión más amplia de la participación de la biblioteca. Pensar que sea abierta y que pueda incluir sistemas de biblioteca y el sistema del campus, que pueda de la misma manera garantizar que el acceso sea fácil, con actualizaciones casi en tiempo real. Entonces, la propuesta es pensar, esto es un sueño, ¿no? Que se pueda como combinar diferentes fuentes de datos y tener en cuenta informaciones siempre actualizadas para que yo pueda tomar decisiones. Entonces, aquí, la propuesta es pensar en eso. Pensar que hoy día las plataformas son aisladas, ¿no? Se requiere siempre un análisis individual, que es cerrado, y basado en productos, o sea, cómo es la utilización de mis bases de datos, cómo es la circulación, cantidades de préstamos, cómo yo estoy invirtiendo. Quizás yo tenga esto todo en sistemas distintos, ¿no? Pero ¿cómo yo hago cuando yo tengo sistemas con no tanta coincidencia exacta de datos? Hay que entonces trabajar para que estos sistemas, incluso los que son diferentes de los sistemas de bibliotecas, creen esta coincidencia, ¿no? Muchas veces son personas dedicadas a hacerlo de manera manual, o sea, exportando muchas veces hojas de cálculo, de Excel, hacer una normalización de los datos, completarlos manualmente, sea porque hay un experto en la biblioteca, sino porque muchas veces necesitamos siempre llamar el equipo de TI, especialistas para ejecutar estas consultas que sean más amplias, ¿no? Esto sí, siempre se va a requerir tiempo y experiencia, es decir que no es tan normal, principalmente para un bibliotecólogo o bibliotecario,
que haga esta normalización de datos para encontrar tendencias y crear correlaciones. O sea, yo no quiero reportes, simplemente saber listados de personas, listados de multas, listados de bases. Yo quiero combinar estas fuentes para que yo pueda tener una toma de decisión basada en evidencias. Entonces, la propuesta es dedicarse a recompilar los datos basados en estándares. Aquí hay un ejemplo de los datos de estadísticas de uso de las bases con base en el estándar Counter. Entonces, se necesita manipularlo para que encaje. Hay que también verificar después hojas de cálculo en Excel, son en abundancia. Nosotros hoy día tenemos siempre el esfuerzo de combinar estas diferentes estadísticas que están en distintas hojas de Excel. Crea una dificultad muy fuerte para fusionar, analizar, principalmente cuando se requiere normalizar estos datos de diferentes fuentes. O sea, por regla general, involucraría a LTI o otro departamento, o incluso muchas veces hasta lo que se necesita con especialistas en datos, bases de datos o data analistas. Entonces, la propuesta es pensar que estos datos hoy día nosotros ya estamos manipulando de alguna manera, pero ¿cómo se puede mejorar este análisis? Entonces, la propuesta es, ¿cómo informamos actualmente el uso de los recursos? Muchas veces se rellena y se coloca en silos de todo eso de manera manual. Entonces, ¿cómo yo combino estos datos de uso de recursos electrónicos? ¿Cómo yo combino los datos de uso de los recursos físicos? O sea, el uso de las colecciones de las estanterías, o bien acá, inversiones presupuestales que yo estoy haciendo. Esos son datos de situaciones reales. Yo suscribo a base de datos e invierto en ellas. Yo adquiero libros impresos e invierto en ellos. Pero, ¿cuál es la correlación que yo veo acá simplemente mirando los reportes individuales o aislados? Es muy, muy complicado, ¿no? Entonces, aquí la propuesta que se trae es que Panorama sea una solución que les pueda promover una capacidad ya lista, es decir, ya preparada por expertos para que les pueda promover estos tipos de datos y análisis ya de una manera visual, en línea, a través de integrações automatizadas para a cosecha de los dados. Ou seja, não se necessita mais tomar em conta arquivos aislados e tampouco cargarlos de maneira manual a herramientas para que se después de hacerlo se tenga em conta como se pode tomar uma decisão. Como acá, por exemplo, se vê, em um período específico, a herramienta traz distintas opções de parâmetros para que eu pueda escolher en este tablero, por ejemplo, un período específico para los préstamos, escoger tipos de materiales, quizás yo haga préstamos de equipos, tabletas, calculadoras, incluso salas, o combinar estos tipos de uso de circulación con categorías de usuarios. Solamente quiero ver, por ejemplo, préstamos de materiales bibliográficos realizados por estudiantes de posgrado. ¿Cuáles son las principales ubicaciones que hacen préstamo hoy día para que quizás yo pueda verificar si no hay necesidad de, por ejemplo, invertir en contratación de más personal? Aquí se ve una situación real que durante la pandemia cayó mucho la cantidad de préstamos de los libros impresos en comparación con el año anterior. Es un reflejo de la pandemia, pero al mismo tiempo me sirve, por ejemplo, para que yo sepa en qué áreas la gente estaba haciendo más préstamos de ejemplares físicos, y que quizás hoy día yo pueda empezar a invertir en estas mismas áreas, pero en materiales electrónicos. Es un ejemplo. De la misma manera, tendencias en términos de desarrollo de colección. Yo puedo verificar acá los libros que la gente más hace préstamo dentro de una combinación que yo creé para invertir en temas de estas publicaciones. Otro ejemplo. Entonces, la propuesta es tener datos basados en evidencia para justificar inversiones e innovación en la biblioteca. Entonces, Panorama, la propuesta es que se tenga hoy día, entonces, una capacidad centralizada, o sea, unificada, en una única plataforma, con múltiples paneles de integración e interacción.
Y esta información entonces es completa, es procesable de la biblioteca y de diferentes sistemas del campus. Ustedes van a ver que la propuesta incluso no es simplemente llegar ahora y combinar datos del sistema bibliotecario, pero también tener la capacidad de combinarlos con sistemas que no son de biblioteca. La idea es que se creen acá integraciones automatizadas para que yo pueda obtener los datos de distintas fuentes en tiempo real. O sea, yo hago un préstamo, yo ya quiero ver estos datos reflejados en el tablero para que yo pueda tomar la decisión respecto al dato de préstamos que hice ayer. Entonces, la idea es que se tenga en cuenta estos distintos tableros visuales con datos actualizados siempre. Entonces, en EBSCO, nosotros entendemos que las bibliotecas, y más allá de las bibliotecas, las revistas, base de datos, libros impresos, libros electrónicos, la propia plataforma de servicios bibliotecarios, la capa de descubrimiento, datos de autenticación, sistemas de gestión de aprendizaje, repositorios, portal web, otros recursos que estén disponibles con datos para toma de decisión a través de paneles, de una manera compartida, que sean personalizables y configurables. Panorama es abierto, entonces él permite también activar nuevos paneles o incluso personalizarlos. La propuesta es tener capacidad de crear nuevos paneles o modificar los existentes. Cada cliente va a tener la capacidad de también ajustar los paneles o incluso tener capacidad de agregar nuevos. Se puede desarrollar de una manera personalizada y replicar para los clientes después, una vez que los clientes hoy creen por ejemplo, una visión nueva. Esto entonces va a ser parte también de aprovechar el esfuerzo de los expertos de una biblioteca en otras. Y la idea es que estos datos entonces se pueden gestionar de una manera muy sencilla. Cuando se habla en términos entonces de opciones, cada una de estas listas acá es abierta. Es decir que hoy día los datos que se tienen ya listos son estos, o sea, integración con un sistema bibliotecario, o Library Services Platform, o Integrated Library System, como se ve acá, Sierra, Alma y Folio, listos, son abiertos. La propuesta es que se pueda agregar nuevas fuentes de datos siempre para cada una de estas categorías que se llaman. Mira, mi sistema no está acá todavía, ¿cómo yo puedo hacer? O bien se puede hacerlo de una manera hoy día en conjunto con ustedes, una creación de una nueva integración, o bien también empezar a adoptar Folio, porque Folio ya está integrado, y ahí va a ser la oportunidad con los tableros de Folio. Datos de colecciones, o sea, hoy día la propuesta es que se pueda tener acá de distintas fuentes, como Usage Consolidation, que es la plataforma de consolidación de datos Counter, de reportes de uso en el estándar Counter que EBSCO adopta, Alma Analytics, así como también los datos de SFX, el propio dato de uso, búsquedas de descargas que RDS te trae, para que se vea de una manera ya aquí combinada, fuentes de uso de las colecciones. Aquí datos de instalaciones, por ejemplo, ya se está trabajando para que se tengan los datos de SpringShare, por ejemplo, para capacitaciones. Datos de ingresos en el espacio de la biblioteca a través de People Count. De la misma manera, aquí sistemas del campus, sea de autenticación, que ya trae tableros listos para el ZetaProxy, que hoy día cuando se suscribe a él no se tienen tableros listos, se tiene que contratar otras plataformas para datos analíticos, ahora no. Él va a tener también la capacidad, junto con los datos de biblioteca, de uso de recursos, uso de instalaciones, también del acceso a recursos a través del proxy. OpenAthens, aquí se ve también sistema de estudiantes, Banner. Banner es un sistema de gestión de estudiantes en las instituciones que también hoy día ya está integrado, o sea, yo puedo verificar el impacto del uso de las colecciones de la biblioteca en combinación con los grados o notas de los estudiantes. Y de la misma manera es posible siempre que se pueda agregar nuevas fuentes. Y esta es la gran propuesta del Panorama, que sea una fuente abierta y que pueda ingresar acá y tener una entrega a los bibliotecarios, las bibliotecas, de informaciones para toma de decisiones que se requiera.
Entonces, en una plataforma estamos ya desarrollando recuentos de ingresos y reservas en salas de estudio, por ejemplo. Es ampliable a nivel mundial. Entonces, cuando sabemos cómo manipular y visualizar los datos de un proveedor, es muy más fácil activarlo para otros clientes de Panorama de la misma manera. O sea, no se restringe a lo que se está acá. Incluso va a ser posible ingresar acá y después integrarse otros datos, como el repositorio, por ejemplo, analíticas de uso de sitios web por Google Analytics, uso de las colecciones por los estudiantes a través del Moodle o otros LMS. La idea es que se tenga una plataforma expansible y que siempre va a permitir nuevas percepciones. Entonces, hoy día ya se tiene una propuesta de que pueda promover integración con sistemas integrados de bibliotecas, sean Integrated Library System, los tradicionales, o las plataformas de servicios de biblioteca, los sistemas de aprendizaje, uso de los recursos electrónicos, sistemas de autenticación y proxy, espacios físicos y muchas más. Entonces, tableros. Va a estar aquí disponible una gama, una cantidad de tableros predeterminados que son desarrollados con socios que estamos trabajando ya de verdad, bibliotecas mismas. Todos estos tableros también son configurables. O sea, las opciones que aparecen para un cliente o categorías son de aquella instalación, de aquella biblioteca. Si yo estoy utilizando una instalación con mis categorías, con mis parámetros, yo voy a verlos para que hagan como una representación real de mis datos. Y también la capacidad personalizable. O sea, nosotros tenemos capacidad también de trabajar con ustedes para crear nuevos tableros. Por ejemplo, un ejemplo que hay muy fuerte en Latinoamérica es para cuando una institución académica tiene que hacer credenciamiento y revalidación y validación para los órganos del gobierno. Entonces, es posible que se tengan tableros especializados, específicos para el proceso de acreditación. Un ejemplo de los probables que es posible personalizarlo acá. Entonces, una vez configurado, nosotros recolectamos todos estos diferentes tipos de datos, los manipulamos, los clasificamos y los mostramos. Entonces, hay un panel de control predeterminado que se puede personalizar. La idea es, allá de ver estos datos, es dar sentido a todos los diferentes puntos de datos para que se pueda analizar y contar una historia sobre la participación de la biblioteca en la institución. Entonces, hay los datos que se ordena, se organiza y se los presenta visualmente para explicar una historia. Pero de la misma manera, ahora que yo tengo estos datos organizados y presentados, yo puedo también crear nuevas percepciones y quizás aquí explicarlo de una manera más significativa. Entonces, una vez que se tenga esta capacidad, la plataforma va a permitir dar significado a estos datos. Esta es la gran propuesta de Panorama. Él viene ya con distintos tableros y la propuesta es que sea una plataforma visual. Es basada en la herramienta Tableau, que es la principal herramienta de datos analíticos del mercado hoy día. Entonces va a estar acá disponible para que uno pueda ingresar todo a través de la web, por un navegador, para que ya acceda acá a los distintos tableros y pueda ingresar acá y ver todos los detalles que quiera, sea de uso de las colecciones electrónicas, sea de datos presupuestales, análisis de costo-beneficio, autenticación por el proxy o Penates, por ejemplo, los grados de los estudiantes. Entonces, allá de estos, otros más. Este es el principal que va a promover acá datos ya predeterminados. La propuesta es que Panorama está abierto para que los clientes configuren los paneles para mostrar datos que hablan de sus historias. La propuesta es refinar, entonces, así como se ve acá, los datos principales de uso de colección física, préstamos, uso de la colección electrónica, sea libros o revistas electrónicas, verificar acá la cantidad de recursos que yo tengo en mi colección electrónica y física,
inversiones, pero empezar a ver los detalles. La propuesta es la reproducción de datos de participación en las plataformas. Este es un ejemplo, pero existen otras herramientas que se utilizan en su biblioteca en las que se necesitaría mucho más trabajo para visualizar los datos de esta misma manera, ¿no? Aquí yo estoy viendo de una manera muy sencilla la cantidad de ingresos por autenticación o accesos utilizando un sistema de biblioteca individualmente. Es una visión individual de este sistema. O sea, yo puedo verificar acá, dentro de este período, para esta categoría de usuarios en una escuela específica o todas las escuelas, las fuentes que la gente más está accediendo desde sus casas, por ejemplo. Acá es cuando comenzamos a reunir los conjuntos diferentes de datos y los visualizamos para comenzar a brindar información valiosa. Aquí hay un ejemplo en que se destacamos la superposición, sea de los libros impresos y de los libros electrónicos, con herramientas para filtrar y refinar por editor, departamento y más. O sea, los conocimientos que podrían extraerse de este panel podrían ayudar a comprar nuevos paquetes de books, remover otras decisiones de gestión de colecciones en las que se trate de libros electrónicos y libros físicos, como ejemplo. El panorama está abierto a integrarse a datos de una variedad de sistemas. Aquí los datos provienen de Alma Analytics, SFX y también de Third Iron. Son 3 herramientas que no son de EBSCO. O sea, la propuesta es proporcionar información que se muestra la proporción de rutas del acceso al contenido. La barra gris es el uso total de Counter, con el estándar de reportes de uso de bases Counter. Y la parte azul es como se la proporcionó el acceso a través del resolvedor de enlaces. El azul claro, ya para la parte a través del Third Iron, que es una otra herramienta. O sea, mirar las rutas de acceso al contenido puede informar la capacitación, la experiencia del usuario con estas fuentes de datos que yo estoy poniendo a disposición de mis distintos usuarios hoy día. O sea, hay herramientas que yo pongo a disposición y yo quiero saber cuál es el camino, la ruta que la gente más accede y qué fuentes la gente más está accediendo. Entonces, es un tipo de panel que me muestra exactamente eso. Ahora comenzamos a analisar el impacto de la biblioteca y el compromiso con Panorama Abierto a recopilar y visualizar datos de participación de sistemas que no pertenecen a la biblioteca. Aquí tenemos, por ejemplo, puntos de datos que se obtienen de las herramientas de la biblioteca y de los sistemas de registro de estudiantes. O sea, aquí vemos el uso de la biblioteca y cómo se relaciona con las notas de los estudiantes. Este acá es un ejemplo que usa GPA, que es un estándar estadounidense. Pero puede ser los estándares y los tipos de grados que la universidad usted usa, ¿no? Entonces, Panorama está abierto a cosechar y mostrar el compromiso de la biblioteca con lo que usa como éxito de los estudiantes. Y uno que estamos comenzando a construir con un sistema del Reino Unido ahora, como socio de desarrollo, son paneles para la evaluación de la lectura y publicación. Estamos abiertos a trabajar con universidades para traer datos para que la biblioteca pueda contar su propia historia. Esta es la gran propuesta, sea de Panorama, sea también de EBSCO. Entonces, Panorama va a permitirte tener una visión más amplia de la participación de la biblioteca. Es abierta y que puede incluir sistemas de biblioteca y campus, con acceso fácil y actualizaciones casi en tiempo real. Entonces, empezar con una pregunta en mente. Aquí se tiene la capacidad de personalización, o sea, es abierto, se pueden elegir las fuentes de datos y las métricas de esas fuentes que se recopilan. Va a ser también siempre flexible, utilizando valores predeterminados o configuración de parámetros. Trabajar como socio de desarrollo para nuevas fuentes. Y es moderno, o sea, no es un informe del sistema de biblioteca, no es un sistema de reportes, es una visualización moderna de datos procesables y combinados. Además de eso, la gran propuesta es que sea una plataforma de autoservicio, es decir, que los propios bibliotecarios y los gestores pueden ver, filtrar, manipular y exportar datos
en cualquier momento, y aquí se ve justamente señalado, y por cualquier motivo, ¿por qué no? Porque es la propuesta también que se pueda hacerlo de manera que se quiera, para la gestión de los datos de uso de estas informaciones. Con Panorama no es necesario esperar a que otros departamentos realicen este análisis. Y es seguro, o sea, los datos anonimizados a nivel de campus y a través de nosotros. O sea, cumple con todos los estándares de privacidad y seguridad de datos internacionales para garantizar que la información de toma de decisión lleve en cuenta que son datos, pero no ningún riesgo de privacidad para las personas. Entonces, esta fue mi presentación. Les doy muchas gracias y nos quedamos abiertos ahora también para contestar sus preguntas. Muchas gracias, Mike. Sí, yo he estado aquí mirando el chat y juntando las preguntas que han hecho nuestro público. La primera es si Panorama ya está operativo para COA. Todavía no. Para Ya. COA todavía no. Nosotros estamos ya trabajando. Les traigo acá incluso él en vivo, para también, si ustedes quieren verificar alguna información acá en tiempo real. Hoy día nosotros estamos operando con integración a sistemas bibliotecarios listos ya, Alma, Sierra y también Folio. En ruta de desarrollo ya con Symfony y también tenemos a OCLC. Pero está prevista también ya la creación de tableros para COA con un socio, una compañía, una empresa que es socia de EBSCO, así también como para otras opciones de sistemas bibliotecarios que ustedes tengan. Es posible siempre hablar con nosotros para que, como yo he mencionado, incluso se trabaje en conjunto para crear esta integración. ¿Existe alguna fecha tentativa para que esté listo para COA? La propuesta es que se piensa ahora es para este año calendario que ya esté lista las primeras versiones de esta integración con COA. Perfecto. Ok. Luego también tenemos varias preguntas de Ítalo, me parece que las hizo. ¿Qué bases de datos usa? ¿Qué lenguaje? ¿Qué plataforma? ¿Y bajo qué licencia está? Y la otra pregunta te la hago después porque son varias. Sí, déjame contestar esta primera parte. Sí, exacto, exacto. Sí. Panorama, diferente de soluciones que hay en el mercado que son on-premises, Panorama es una solución basada en SaaS, software como servicio. Entonces, hay, por supuesto, un hospedaje, así como también tecnologías bajo la creación de los tableros. Les cuento que entonces hoy día nosotros utilizamos, solo por información, es la nube de Amazon. Entonces, el hospedaje que se hace de la plataforma, como ustedes están viendo, es una plataforma que yo estoy accediendo por un navegador. El cliente simplemente va a tener en cuenta acá entonces una clave de acceso para llegar aquí, pero es totalmente en la nube. No se necesita tampoco hospedar localmente o hacer algún tipo de desarrollo por parte de la biblioteca. La idea es que una vez que los datos estén acá en los tableros, nos estaba compartiendo. Mi video. Sí, sí, ahora sí. Sí. Era el video, no. Yo vi una pregunta ahora del anfitrión aquí. No, pero la interfaz está compartida. Sí. Lo que yo estaba diciéndoles es que hoy día entonces hay la tecnología de hospedaje por la nube de Amazon para alta escalabilidad, para también la performance. Entonces, esto es parte ya de la solución. Tableau es la interfaz del usuario final, pero hay, por ejemplo, después otras tecnologías que están bajo aquí, la interfaz que hacen la parte de recolección del dato, o sea, nosotros utilizamos con Tableau un data lake, que va a hacer la búsqueda de las fuentes de información y poner en una base de datos, que es la propia base de datos de Amazon. Entonces, nosotros utilizamos las tecnologías del Amazon. Y acá, para hacer como la orquestación de las fuentes de datos, también en términos de tecnología, se usa Snowflake. Es una tecnología que puede como combinar fuentes distintas de datos para crear visualizaciones.
Entonces, en términos de tecnología, esta es de manera general, la adopción como es hecha para el panorama. ¿Y tú tenías una otra parte de la pregunta, Natalia? ¿Bajo qué licencia Sí, pregunta? en términos de justamente cómo es una solución comercial, EBSCO, no porque Tableau es comercial, porque la propuesta es que sea una suscripción anual, entonces hoy día sea combinación con Folio, por ejemplo, que Folio hoy día trae, cuando se suscribe a Folio, por ejemplo, Folio promueve también la capacidad de ingresar los datos de Folio y de datos de uso de las bases, que llamamos Counter, a través de Panorama. Entonces es parte de la suscripción, nos llamamos de Panorama Essentials, o la suscripción independiente de Panorama se hace como una suscripción comercial, pero no hay una licencia de software como un software que sea libre, no. De verdad es una solución comercial que va a estar en la modalidad de SaaS. Entonces es una suscripción anual. Vale, gracias, Mike. La otra pregunta es si tiene parámetros de importación, por ejemplo, datos en CSV. Hoy día es una solicitud de los clientes, de los futuros actuales, los dos, para que se tenga una capacidad de carga de datos en formato CSV, además de estos acá. O sea, hoy día, entonces, acá es un ejemplo. Nosotros tenemos datos de circulación, de catalogación, que vienen del sistema de bibliotecas, siempre a través de APIs. Aqui, Resource Usage, nós utilizamos o serviço que a EBSCO tem, que é Usage Consolidation, que tem um equipo de pessoas que fazem o LS, Usage Loading Services. São especialistas da EBSCO que recolectam estes reportes em formato counter. Estes formatos, então, se carga, é o equipo de EBSCO que lo faz justamente diretamente em Usage Consolidation, para que depois se pueda verlos acá. En este ejemplo, entonces, acá, de verdad, así como nosotros estamos solamente para esta parte, es un proceso que EBSCO lo hace también con apoyo de Sushi. Sushi es un protocolo que los editoriales tienen también para que se pueda recolectar datos de manera automática para Counter. De la misma manera, los demás reportes que se tienen acá para Panorama también aprovechan la capacidad de interoperabilidad por APIs. No se requiere cargas manuales. Hay opciones de mercado, de sistemas de analíticas, que requieren que cada biblioteca genere archivos y lo cargue. Panorama no. Sea porque aquí se va a ver de manera para el cliente, de manera automática, el cliente no necesita cargar reportes, sea porque acá, por ejemplo, en el caso de LZ Proxy. Un ejemplo. Hay un reporte acá de LZ Proxy. Los datos que se obtienen acá vienen del log, del archivo de log, del propio LZ Proxy, que nosotros lo recolectamos a través de una cosecha por FTP, por ejemplo. Entonces, se aprovecha el mismo reporte o el log, el archivo .log, que genera el LZ Proxy para generar estos tipos de visualizaciones. Cantidades de sesión, cantidades de usuarios, desde dónde la gente está accediendo, o sea, la información geográfica, qué uso están haciendo del LZ Proxy, es para búsqueda, es para acceder a artículos, es para ingresar a cuáles fuentes de datos desde sus casas. Y estas informaciones vienen ya del archivo, o sea, cada fuente puede tener, en el caso aquí del LZ Proxy, los archivos log. El sistema bibliotecario es por APIs. Counter es por EBSCO que lo va a hacer. Entonces, no hay que pensar hoy día para estos tableros qué formato se necesita. Pero vamos a decir que ahora yo quiero aquí agregar nuevas fuentes de datos. Esto se va a trabajar entonces acá con cada biblioteca para verificar la capacidad que tiene cada sistema de proveer estos datos. Si por alguna situación estos datos, entonces, estén en formato CSV para generar este tipo, por ejemplo, acá, de visualización, se va a aprovechar este formato. O sea, va a depender de cada plataforma la disponibilidad de los archivos.
pero la gran propuesta, cuando siempre disponible, es aprovechar la capacidad de APIs para justamente automatizar de la mejor manera la recolección de los datos. Que es esto que se hace acá para, yo digo, para 100% de los datos que se tiene acá hoy día. Esto que yo menciono, puede ser que algún sistema acá, dependiendo de los sistemas, promuevan datos en la manera que se recolecta, por ejemplo, por consultas SQL, que se tenga que acceder a un banco de datos específico de la institución para obtener los datos y los presentar acá. Entonces, este es el tipo de uso que se va a hacer acá. Este acá es un ejemplo que muestra, por ejemplo, la cantidad de capacitaciones que se han realizado en algún periodo, métricas o indicadores que reflejan este tipo de servicio que prestó la biblioteca, capacitaciones. Entonces, es un tipo de situación que se puede ahora también empezar a ver, sea porque son capacitaciones en línea o en persona. Entonces, es posible que se haga también este tipo de control. Pero la propuesta, nadie lo va a ingresar datos acá o archivos CSV. No, todo se va a recolectar de una manera ya automática a través de estas integraciones que Panorama genera. O sea, el bibliotecario mismo no va a tener que hacer nada. Simplemente en el principio, si es necesario crear nuevas fuentes, este sí va a ser un esfuerzo que nosotros vamos a escucharles para saber qué tipos de datos usted quiere. O qué manera tú piensas que es mejor presentar los datos de tu biblioteca acá en este tablero. Ahí sí, es contar con el apoyo de las bibliotecas para decirnos cómo se va a ver la información y en algunos casos cómo se va a obtener por la primera vez. O sea, crear la integración, pero después las cargas son automáticas. Vale, muchas gracias, Miquel. Otra pregunta es si los sistemas con los que puede interoperar Panorama deben cumplir con algún estándar de comunicación y metadatos. Buena pregunta. De verdad, hoy día nosotros no tenemos una especificación respecto a qué tipos de formato, qué tipo de estándar es necesario para hacer la integración, como ya he mencionado. Si el sistema es interoperable porque tiene APIs o web services, como llamamos también en términos tecnológicos, nosotros lo vamos a utilizar. Si no, no son archivos que yo tengo que exportar a diario para que después se recolecte para FTP. O sea, es necesario que se cree el formato necesario y algún canal, una manera de hacer la recolección, o FTP, o servicio web, o una exportación diaria. Se va a crear un trabajo junto con los expertos de Panorama. O sea, Panorama tiene un equipo de desarrollo específico que les va a tratar de hacer la integración con los estándares disponibles. No hay límites. Entonces, si yo tengo un sistema muy particular, vamos a decir, si yo quisiera integrar mi sistema que utiliza o ISIS, que es una tecnología muy antigua, ¿no? Pero tiene ya la capacidad de exportar EZ3950. Bueno, yo le voy a utilizar. Es ISO 2709 también. No, es OIPMH. No, es por SQL. Yo voy a tener que generar tablas y exportar en archivos en formato XML, en formato JSON. No importa. Esto es parte también de que el equipo de desarrollo va a trabajar con ustedes utilizando, bien decir, mejor decir, aprovechando las opciones disponibles. No hay un estándar específico, sino es atender al cliente. Perfecto. ¿Las APIs de conexión son públicas? No, todavía no. La propuesta es que este tipo de desarrollo que se va a ver acá reflejado, esta es la capa de consulta. Yo tengo acá la capa de consulta ya final, pero las integraciones que las para recolectar estos datos y traer para acá son las APIs y las integraciones que Ebsco hace de manera privada, dentro de la solución. Tampoco hoy día, porque nos preguntan a veces eso,
Es posible, por ejemplo, que yo extraer estos datos que se ve acá afuera con un Power BI, por ejemplo. Todavía no. No hay todavía una capacidad de exportar estos datos acá, ya como creados por Panorama, para utilizar en otro BI. Hay sí la capacidad hoy día de cuando se generen estos datos que se descarguenlos. Entonces Tableau ya tiene opciones distintas y nativas acá para descargar estos datos, sean como imagen, datos, tabulación cruzada, PDF, PowerPoint. Entonces yo puedo extraer estos datos acá para generar un reporte para el director, por ejemplo. Esto es parte de la propuesta que ya trae Tableau. Pero exportar estos datos o verificar cómo se obtiene, no. La parte como se fuera de interoperabilidad de entrada y salida no es abierta. Vale. Ya nos habías dicho que Panorama se instala en la nube, ¿verdad? Pero Exacto. existe también la posibilidad de instalarlo en un servidor local. Todavía no. El servicio hoy día que se proporciona exclusivamente como un servicio, como SaaS mismo, o sea, la institución va a suscribir este servicio. EBSCO va a hacer las integraciones, recolección, o sea, generar los tableros, customizarlos y proporcionar el acceso durante el periodo de la contratación. Entonces, es un servicio. Es como una plataforma en línea que nosotros tenemos hoy día, que se suscribe para acceder, como una Turnitin o algo así, pero es siempre en la nube. Vale. Otra pregunta es si se pueden embeber los tableros en el portal de la biblioteca. La propuesta hoy día es que estos sistemas de esta manera acá automáticamente se van a generar exclusivamente por aquí, así como yo estoy viendo, por ejemplo. Miren que este tablero es amplio. O bien yo puedo descargarlo en PDF, PowerPoint, para que después lo genere como un archivo estático. En línea, específicamente, hoy día, yo puedo verificar, yo no estoy muy cierto que sea posible, si Tableau tiene esta capacidad, porque ahí ya justamente es la propuesta que se vincula a las capacidades que la plataforma proporciona. Tendría que verificar si Tableau tiene esta capacidad, porque hoy día, cuando se ve acá compartir, es una opción que se puede compartir por correo para que las personas que después tengan acceso a este tablero con usuario y contraseña, yo pueda conceder el acceso a ellos, pero no para embeber dentro de sitios, no. Hasta que yo sepa, podemos verificar. Si quieres también compartir tu correo para que nosotros verifiquemos para contestarte después, te agradecemos. Vale. Sí, me la pueden enviar también por interno, si no lo quieren compartir con todos. Luego, Panorama integra los indicadores de un repositorio digital externo como DSpace. Está en la ruta de desarrollo este tipo de desarrollo ahora para un tablero específico para el DSpace. Ya se está pensando que se tenga una visualización de los datos de uso de los recursos en el repositorio de DSpace acá dentro de la visualización de tableros, pero todavía no está listo, está en la ruta de desarrollo, pero se espera ya, así como yo mencioné para Moodle, para Google Analytics, por ejemplo, se está desarrollando estes tipos de tableros para estas fuentes de datos también. Pero no hay una fecha específica todavía. Ok, esa era mi próxima pregunta. Panorama tiene incorporada programación de inteligencia artificial, pregunta. Tendría que desarrollar mejor la pregunta para que yo entienda bien lo que se trata de inteligencia artificial, pero yo creo que quizás pudiera tener en cuenta lo que se llama de toma de decisión basada en tendencias. No sé, lo que se pasa hoy día, por ejemplo, cuando se piensa en términos de tendencias, él crea hoy día tableros que tienen este tipo de, yo diría, percepción, pero no de una manera automática para decirme, por ejemplo, ya se cree en esto, ¿no?
que de acuerdo a tendencias o disminución o incremento de alguna métrica que me se lo envía algún correo indicando que yo tengo que hacer. Es un ejemplo. Por ejemplo, disminuye la cantidad de préstamos. Yo tengo que enviar un correo a alguien. Todavía no está, pero acá se ve un ejemplo de verificación de tendencias presupuestales, por ejemplo. Ya es un tipo de tablero creado que muestra cómo se está invirtiendo en recursos año tras año, por ejemplo, y que me muestra, no directamente, pero de una manera ahora aquí como visual, en colores, indicando cambios de inversión, por ejemplo. Aquí es un tipo de insight que ya va a indicarme, por ejemplo, porque yo dejé de invertir en libros impresos el año anterior y ahora empecé a invertir más en recursos electrónicos. O acá yo veo esto visualmente, ¿no? Las tendencias por tipos de inversión que yo estoy haciendo. De la misma manera acá, a lo largo del año, si yo incrementé o disminuí, en qué recursos yo estoy invirtiendo y cuánto me costó cada uno, los más costosos a la derecha, los menos a la izquierda, me crea una percepción, pero todavía no es automática, para que yo cree como inteligencia para me decir, haz esto basado en esto. Pero la propuesta es que promueva la cantidad de informaciones que tornen este proceso de toma de decisión lo más eficiente posible, siempre. Súper, gracias. Luego, por aquí observan que la interfaz que estás mostrando está en español, pero los reportes en inglés, y preguntan si eso va a cambiar también. Exactamente, buenísima pregunta. Nosotros ya estamos trabajando con algunos clientes, incluso la Universidad de Concepción en Chile, es un ejemplo que ya está adoptando Folio en la región y que ya se está pronto ya customizando o personalizando la interfaz, incluso con los términos. La plataforma por defecto Tableau ya trae algunos términos en español. Pero si yo llego acá en alguna de estas interfaces acá, miren que justamente las etiquetas todavía no están en español, pero ya estamos trabajando con ellos para que acá, yo voy a cambiarle la fecha porque siempre me pone el primer día del año fiscal, pero acá va a presentar préstamos, uso de los recursos electrónicos, cantidad de usuarios distintos, va a aparecer acá en español. Mismo que hoy día haya la capacidad, utilizando el navegador mismo, de hacer la traducción. Pero ya se está trabajando para generar las etiquetas acá de los tableros nombradas en español. Súper. Súper. Otra pregunta es si la visualización se puede realizar en teléfonos móviles autoajustables. Vamos a hacer una prueba en vivo acá para que yo vea el diseño responsivo. Como se ve, hoy día, con ajustes, sí, todavía no es automático el diseño responsivo para la plataforma. Aquí la propuesta principal fue para desarrollar quizás para una tableta. Para una tableta va a ser perceptible, pero más para una pantalla de escritorio. Laptop o computadora del escritorio para que se la vea justamente por la cantidad de datos que genera y los tipos distintos de visualización. Hay tableros acá que son rellenados de información y que se quedaría después muy pequeño. O sea, se hizo un estudio de accesibilidad y se verificó que no era compatible la visualización en teléfonos por las cuestiones de accesibilidad principalmente. Entonces se mantuvo la propuesta de presentar más para computadoras o tabletas máximo. Vale, ok. Otra pregunta es si al tener Panorama existe alguna restricción de usuarios o una restricción de acceso por roles. Hoy día la interfaz se entrega con una contraseña para cada biblioteca. Y no hay todavía niveles de permiso para que yo vea, por ejemplo, una persona viene 3 paneles, la otra viene otros 3, todavía no. Estamos haciendo estudios con los clientes para verificar este interés, para gestionar cómo se puede promover acceso a distintos tableros por distintos usuarios. Pero hoy día
se entrega una clave para la biblioteca que la puede compartir con las personas que se requiera, porque la propuesta justamente es entregar este acceso, este tipo de datos acá, que envuelven adquisición, circulación, uso, a los gestores, o a los equipos de gestión, quizás los jefes de departamentos, así, ¿no? Para que ellos puedan gestionar datos analíticas, pero todavía no hay esta capacidad. Vale. Y después tengo aquí otra pregunta más. Este panorama se puede utilizar para soportar los indicadores de otras dependencias de la institución, como oficina de presupuesto, planeación, etcétera, o solo es para la biblioteca. Panorama fue creada con el objetivo de soportar toma de decisión para bibliotecas. De todas as maneiras, aqui em conjunto com as distintas outras departamentos, é possível que se lo vea, porque de verdade não há uma, como eu digo, uma indicação que só vai servir para bibliotecas. Pero a proposta é pensar em termos de recursos e serviços da biblioteca. Ou seja, se dado que este acá se criou para a biblioteca, em termos de interesse, para tomar em conta os dados de uso acá, pero sirve também a outros departamentos, eu não creio que seja problema. Todavia não se vai generar, eu penso, vamos dizer, desenvolvimento específico solamente para algum departamento de TI. Por exemplo, o equipo de informática quer saber quais softwares tem, la duración de las licencias de cada software. Esto no tiene que ver directamente con bibliotecas, ¿no? O sea, la propuesta de Panorama es indicadores para bibliotecas, pero como aquí se ve, quizás acá en términos de gestión, este tipo de información acá del inventario sirva para el equipo de contabilidad de la institución. O sea, yo quiero saber qué tipos de contenidos, materiales o activos tiene la biblioteca para que yo pueda evaluar la contabilidad. Es un tipo de evaluación que va a proporcionar Panorama, pero todavía no va a ser. Pero de verdad yo pienso, si es un interés de la institución para que se agregue alguna información que sea viable la obtención de los datos y que sirva en conjunto, porque va a ser una solución que la biblioteca va a contratar, ou especialmente para a biblioteca. Sí, pero los expertos hoy día, así como los tableros, son bien dirigidos a las percepciones que la biblioteca promueve. Tableau, como sabemos, es una tecnología que proporcionaría obtener datos de otras fuentes, pero la principal como misión o objetivo es datos de biblioteca, combinados con otros datos. Esta es la gran opción. No es solamente datos de biblioteca, sino combinados con otros datos para generar nuevas percepciones. Pero yo no diría que sería totalmente dirigido o a una opción abierta para generar tableros que no sean como significativos para una biblioteca. Esta es la idea, ¿no? Sí, claro. Súper bien, Mike. No veo más preguntas en el chat. Pero les puse en el chat sí mi email por cualquier otra pregunta que quede por ahí dando vueltas o quieran una presentación más personalizada. También estamos súper abiertos a hacerla sin ningún compromiso o cotizaciones, etcétera, etcétera. Así que para eso les dejé mi contacto en el chat, nmoller@epsco.com. No sé si queda por ahí alguna otra pregunta para ir cerrando. Aquí, mientras tanto, les presento otros tableros para que se quede también por conocimiento a ustedes. Este es un tipo otro de tablero nuevo que se desarrolló, que va a estar incluso dentro de la propuesta cuando se adopta Folio, que es para verificar las solicitudes que hicieron los usuarios. Entonces, como ustedes están percibiendo también, siempre Panorama va a presentar una opción de parámetros muy distintas para que yo pueda escoger y combinar los tipos de, como acá, solicitud,
combinando con un tipo específico, una categoría de usuario. O sea, no es solamente hacer un listado general, sino proporcionar para mí también una percepción basada en categorías de usuarios, en fechas específicas. O acá los miembros de un tipo de una categoría que hacen parte de alguna escuela, o que hicieron sus solicitudes en alguna biblioteca específica, si es una red de bibliotecas también. Entonces son los tipos de percepciones que les van a proporcionar, y siempre con una capacidad de tener estos datos en tiempo real. Ya acá crear una presentación para el director, muy dinámico, ¿no? Súper, súper. Muchas gracias, Miguel. ¿No? Estamos muy emocionados con esta nueva herramienta. Entonces, ya les dejé por ahí mi contacto, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos con mucho gusto y nos vemos, a varios de ustedes los veo pronto, ojalá en persona. algún día será. Muchas gracias, Mike, y muchas gracias a la Universidad de Chile por invitarnos a participar en este congreso tan importante. Los saludo mucho, espero que tengan un lindo día, ya se viene el fin de semana, así que les deseo un buen fin de semana. Que estén muy bien. Gracias a Gracias, Mike. todos. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias a la Universidad de Chile. Y a todos ustedes. Abrazos. Gracias, Miki. Gracias, Natalia. Una feliz tarde.